¿Estamos? No, No. no llega. Ahora, ahí Bueno, estamos. hola, hola, buenas tardes para nosotros, ¿no? Buen mediodía. Acá estamos por grabar la segunda clase de psicoanálisis. Recuerden que todo esto funciona junto con la lectura de ustedes, no funciona sin la lectura de ustedes. Así que encuentren los tiempos y los espacios como para avanzar con la lectura, ¿eh? Así es, buenos días, buenas tardes, depende cuando miren el video. Va acompañado del trabajo y del esfuerzo de ustedes, así que esperemos que puedan aprovechar las clases grabadas y que puedan aprovechar el día lunes si tienen alguna inquietud, alguna duda acerca de lo que van a ver hoy. Bueno, hoy vamos a ver tres temas que están en la clase número 2 de psicoanálisis, ¿no? Varios temas que están, entonces vamos a tener que ver mucho, va a ser una clase que vamos a tener que ver mucho contenido, quizás tengamos que abreviarlo, por eso les digo que es muy importante la lectura de ustedes. Recuerden que las preguntas de múltiple opción se piensan, se escriben pensando en los textos, ¿ah? Desde los textos. Así que la lectura de los textos es lo más importante. Hoy vamos a empezar con una pequeña información respecto al psicoanálisis culturalista. Vamos a continuar con el psicoanálisis disidente, ¿no? Con quienes aún comenzando trabajando con Freud y siendo presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional de Freud, después construyen y producen sus propias ideas y nuevas escuelas que establecen, ¿no? Estos son los disidentes. Y después vamos a ver un representante del psicoanálisis inglés, que es Melanie Klein, y un representante de la escuela francesa, que es Jacques Lacan. Y eso es lo último que vamos a ver. Bueno, acá en el PowerPoint les he puesto algunas pocas ideas respecto a cuáles son las cosas que ellos discuten respecto al psicoanálisis freudiano, ¿no? Y en qué cosas ponen el acento ellos. Son culturalistas, así que ponen el acento en la cultura, en la sociedad, ¿ah? Ellos creen que la personalidad es producto de la cultura, ¿no? Que es la cultura la que nos determina, no la historia familiar, no los primeros años de vida, sino la cultura misma, ¿no? Y ellos priorizan los vínculos y los factores ambientales por sobre los factores intrapsíquicos. ¿Ah? El hombre no creen que sea un hombre ansioso, un hombre conflictivo, un hombre donde hay una lucha interna respecto a lo que desea y la censura y el yo, ¿no? No, no es esto, sino que cree que la conducta neurótica tiene que ver con un despliegue de estilos, ¿no? Es un estilo, simplemente es un estilo personal que cada uno tiene y con eso dirige su vida, ¿no? Creen que hay unos impulsos competitivos y de autoafirmación y ponen el acento en el presente, no en el pasado. Entonces, ya ven que hay algunas diferencias respecto al psicoanálisis freudiano, pero siguen llamando psicoanalistas esto. Así que algunas cosas conservan. ¿Ah? Muy bien. Eh, Hay estos disidentes que son Alfred Adler y Carl Gustav Jung, que son unas personas que han comenzado su trabajo profesional junto con Freud, ¿no? Y, por ejemplo, Adler fue el primer presidente de la Asociación de Psicoanalistas de la ciudad en la que vivieron, la Sociedad Psicológica de los Miércoles, que más tarde recibiría el nombre de Asociación Psicoanalítica de Viena, fue creada en 1902. Y él llegó a ser presidente en el año 1910, pero por poco tiempo. Las diferencias entre Freud y Adler enseguida se presentaron, ¿ah? Y hasta que en 1911 él mm, ya no dice renunciar a la asociación y renuncia al psicoanálisis ortodoxo freudiano, ¿ah? Y funda una sociedad para la investigación psicoanalítica y denomina a su propia teoría psicología individual, ¿no? La teoría de Adler la debemos llamar de esa manera, la psicología individual de Adler. ¿Ah? Y creía que el hombre desde su nacimiento tenía una conciencia social.
para él. Para él sus aspectos afectivos sociales son los más importantes. Y él en el año 31 expresa cuáles son los puntos de disidencia que él tiene respecto de Freud. Por ejemplo, dice, rechazo de la concepción sexual del inconsciente, está repetida la palabra inconsciente, por aceptación, una opción de entender el inconsciente como actitud o metas hacia la superioridad. O sea, rechaza esa concepción sexual de Freud, no cree que los deseos sexuales, incestuosos, infantiles, sean los que constituyen al inconsciente, sino que cree que tiene que tener el inconsciente como una actitud o meta hacia la superioridad. Dice que reinterpretó el complejo de Edipo como una lucha de poder con la madre y con el padre, porque eso son la superioridad para el niño. Así que esa lucha de poder es la que comanda justamente el complejo de Edipo para él. Otorga mayor importancia a la educación y a las influencias familiares en la formación del carácter frente a las concepciones de las pulsiones de Freud. Porque recuerden que Freud establecía que las enfermedades psíquicas tenían que ver con esas determinaciones inconscientes, ¿no? Esas formaciones del inconsciente sintomáticas que van tramitando la posibilidad de que haya la expresión de los contenidos inconscientes, pero de manera deformada, ¿no? Es decir, que esas influencias están dadas a partir de esas experiencias vividas por el propio aparato psíquico y las recibidas de parte del ambiente, por supuesto, ¿no? En cambio, ellos creen, o sea, Adler dice acá, ¿no? Que las influencias familiares son las más importantes, no son las que están dentro del aparato psíquico, sino esas influencias familiares, ¿no? Y reinterpretó el narcisismo basándolo como un complejo de inferioridad y su compensación. Lo más importante por lo que se recuerda a Adler es por este complejo de inferioridad que él ofreció para el entendimiento, ¿no? De lo que él creía que era importante. Digamos a la próxima. Entonces, esta psicología individual, en una primera fase teórica, ¿no? Porque tiene como distintos momentos también en su producción, parte de la concepción de la falta o limitación del ser humano, ¿no? Y los intentos de compensación, es decir, que hay faltas y hay limitaciones en el ser humano. Lógico, nosotros no podemos vivir si no es con el apoyo de otros, ¿no? Nos moriríamos si no hubiese el apoyo de otros, no aprenderíamos a hablar si no hubiese el apoyo de otros, no aprenderíamos el sistema de valores, el sistema de ideales, ¿no? Que recibimos en nuestra socialización temprana, ¿no? Si no fuera por el apoyo de otros. Entonces él dice que hay una falta o una limitación en el ser humano y los intentos de compensación de estas limitaciones. Los intentos que cuando son ajenos a un interés social de cooperación generan un trastorno mental. O sea que él lo que está pensando es que esa socialización, ese interés social, ¿no? Esa presencia de los otros, esa interacción social que está permitida por este sentimiento de inferioridad. Y entonces es el interés social lo que gobierna esa relación que se encuentra, ¿no? Entre el individuo y los otros que están con él. Respecto a los sueños, mientras que para Freud expresaban de una manera simbólica los deseos inconscientes, como vimos la otra vez, para Adler son un intento de resolver un problema presente, ¿no? Tenemos un problema y soñamos con eso, dice él. Tenemos el problema de a ver cómo vamos a pagar las cuentas este mes, bueno, soñamos con eso. Tenemos el problema de cómo voy a conseguir el tiempo que necesito para hacer todas las actividades que tengo que llevar adelante, sueño con eso. Los problemas que tenemos, digamos, tienen que ver con eso que se presenta en los sueños para él. Es un intento de resolución de esos problemas del sueño. Intento guiado por el plan inconsciente que tiene el estilo de vida particular, ¿no? Porque esos problemas iniciales los percibimos, los vivimos y los padecemos según nuestro estilo de vida, que supone un autoengaño, ¿no? Para el sentido de cooperación. O sea, siempre que hay autoengaño, siempre que hay trastorno mental, tiene que ver con una afectación del interés social. Ese complejo de inferioridad tiene que ver con que el niño nace incompleto y realizado, ¿no?
y que al sentirse inferior al otro, ¿ah? Lo hace que compare sus fuerzas y capacidades con los que lo rodean. Primero lo pensó como una inferioridad orgánica. ¿M? Asoció a estas condiciones orgánicas con la debilidad. Incluyó la idea generalizada de que la humanidad es inferior desde el nacimiento y es resultado de una condición hereditaria, en esta primera fase teórica, seguida después del nacimiento por ser un ser humano incompleto. Es decir, él pone el énfasis, en la primera fase teórica, pone el énfasis en aspectos que tengan que ver con lo anatómico, con lo fisiológico, ¿no? Con ese déficit, el déficit está pensado desde ese punto de vista. Adel creó lo que llamó la protesta masculina, ¿no? Como un empeño del hombre por compensar ese sentimiento de inferioridad. Esa protesta masculina se da a través de la rebeldía o del afán de ejercer su poderío frente a otros. ¿M? Pero ese poderío no tiene que ver eh, con mostrar a través de la fuerza, ¿no? Sino que ese poderío también tiene que ver con que los otros dependan de uno, ¿no? Que los otros dependan de lo que uno decide, de lo que uno hace. ¿M? Ese complejo de superioridad, el hombre desea ser un animal agresivo, es un ser que busca poder en el sentido físico simbólico a partir de sobrevivir. Él dice que hay, ¿no? Aunque solo existe el deseo de superioridad que surgen los sentimientos de inferioridad. Es decir, la superioridad es el modo de compensar el sentimiento de inferioridad. Eso es el sentimiento de superioridad. Por eso no significa poder sobre otros hombres, indica que cada individuo está luchando por ser superior dentro de sí mismo. Superior porque tiene que ver con ese sentimiento de inferioridad. ¿Ah? Superioridad entonces significa superación del ser, porque es una de las cosas que él encuentra que hay, que ese estilo de vida tiene que ver con el self interno, ¿no? Con esa consistencia de ser uno el que es, digamos, ¿no? Que lo considera el self interno de cada ser humano. Para que el hombre llegue a la superioridad es necesario que conduzca su vida. Es una combinación de dos elementos. La dirección de la conducta dictada o impulsada desde el interior y las fuerzas de su ambiente, que ayudan o interfieren o moldean la dirección a tomar. O sea que es la combinación de las interacciones que se producen con los que nos rodean, ¿no? Pero además la fuerza del sentimiento de inferioridad que sentimos cada uno. El estilo de vida de cada ser humano nos hace únicos, nos hace no repetidos con otros. ¿Eh? El self creativo, él distingue el self creativo y el self consciente. El self creativo, el hombre crea su propia estructura del self, ¿ah? De él mismo sería el self, ¿no? A partir de su pasado hereditario, interpreta las impresiones que recibe durante toda la vida. Busca nuevas experiencias para realizar los deseos de superioridad, diferente de otro self, y describe su propio y particular estilo de vida. Crea una personalidad, crea un self. O sea que cada uno dispone de este debate interno que tiene que darse. En algún momento de la vida tiene que darse, ¿no? Entre el sentimiento de inferioridad y la debilidad que uno siente y la influencia que el ambiente da para ofrecer una compensación de esto en el sentimiento de superioridad. Y el self-consciente, que él cree que es el núcleo de la personalidad. El núcleo de la personalidad no está en lo inconsciente, sino que está en lo consciente para él. Y él dice que este núcleo de personalidad lo que establece son metas, ¿no? Este estilo de ser cada cual, ¿ah? Se traduce en metas, metas ficticias que son inseparables al estilo de vida y al ser creativo, ¿no? Porque el hombre se mueve hacia la superioridad y está siempre impulsado por unas metas, por unos fines, por unas cosas que quiere conseguir para conseguir tener ese sentimiento de superioridad. Y entonces el interés social es muy importante para él, ¿no? Porque él dice que el hombre nace con ese interés universal hacia los otros seres humanos y que reside en el ambiente social que los rodea, ¿no? Los hombres abren los ojos y enseguida quieren eh, poder establecer un contacto a nivel visual, por ejemplo, ¿no? El proceso enriquece los sentimientos de superioridad
y fortalece el interés social para que empiece a desarrollarse. A través de los procesos hay identificaciones, empatía y colaboración para él. A diferencia de la teoría de Freud, la de Adler destacaba la conciencia y lo social, más que los motivos sexuales y el deseo inconsciente. Y el abordaje terapéutico es una terapia que se dirige al yo, o sea, al self, al yo, y que lo que quiere hacer es analizar la parte consciente de la personalidad. A través de la terapia se preocupa por el futuro, porque las personas puedan encontrar esas metas, que puedan establecer un futuro. ¿Ah? O sea, el descubrimiento del fin que propone la personalidad del individuo para dotar a este de una confianza en sí mismo. O sea, que el hombre pueda estar confiado, sentir confianza en sí misma, ¿no? Para establecer ese plan de vida respecto del futuro y las metas ficticias. ¿Ah? Su regla es un tratamiento corto, pero al mismo tiempo un método dialéctico que se proponía la reeducación y estimular, ¿no? Esto no tiene que ver con la interpretación y el método el método de asociación de ideas, ¿no? Sino con la reeducación y la estimulación para él. Considera la psicoterapia como un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y lógica de la convivencia humana. De eso se trata, ¿no? De lo que ellos ven en terapia es eso. Cómo se considera a sí mismo, ¿no? Cómo ha resuelto esa compensación a través del sentimiento de superioridad, ¿ah? Cuáles son sus metas, cuáles son las preocupaciones que tiene, cuáles son sus sueños en tanto preocupaciones a resolver, ¿ah? Y para lograr la curación, el terapeuta debe descubrir, por vía intelectual, el plano oculto de vida del neurótico, mediante una comprensión del enfermo y hacerle ver y reconocer sus errores, su afán de dominio y facilitarle al mismo tiempo la elección de una meta más acorde con el sentimiento de la comunidad o cooperación con los demás. Porque el interés social, recuerden que es el que nos permite superar esa ese énfasis que él pone en lo individual. ¿Mm? El otro disidente que vamos a ver hoy es Carl Gustav Jung, que también fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y empezó a expresar sus dudas acerca de la importancia de que Freud confería la motivación sexual. Siempre que todos ellos le discuten eso a Freud, ¿no? El énfasis que él pone en lo sexual. En el 1912 interrumpieron su correspondencia y en el 14 terminaron su relación. La cultura de esta relación se debió, la ruptura de esta relación se debió a diferencias en los conceptos de libido, por ejemplo. Vamos a ver cómo entiende Jung la libido, ¿no? El concepto de ego, o sea, de yo, el aparato psíquico de Freud, el aparato psíquico de Freud, los sistemas de Freud, las instancias de yo, él los resuelve con otra propuesta de entendimiento de cómo se constituye el aparato psíquico, ¿no? Que está compuesto por ese inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los sueños. El concepto de libido y su naturaleza fue una de las principales dificultades que hubieron entre Freud y Jung. Freud, acuérdense que lo entendía a la libido como una energía sexual. Y Jung discrepó, manifestando que la energía libidinosa era una fuerza creativa. Él entendió que era una fuerza creativa la libido, aplicable al desarrollo del individuo. Estaba entendiéndola entonces como una energía de carácter psíquico, más general, no solo sexual, de carácter psíquico. Según Jung, la energía libidinosa se aplicaba a un rango muy amplio de deseos, desde las necesidades biológicas hasta las filosóficas y las espirituales también. O sea que hay otros deseos, no solamente los sexuales, sino también deseos filosóficos y espirituales para Jung. La psique no es lo que para Freud en el aparato psíquico. En ella diferencia la conciencia y lo inconsciente, Jung. Y existen vivencias inconscientes personales que son lo olvidado y lo reprimido por cada cual, que podemos hacer consciente, dice él, ¿no? Lo percibido y pensado por bajo el umbral de la conciencia. Y hay otras vivencias inconscientes que son de naturaleza específica
y que no proceden de experiencias personales, no vienen de las experiencias personales que hemos tenido, sino que son colectivas, ¿ah? Que a través de generaciones van modificando la estructura cerebral y que se transmiten hereditariamente. Esto es lo que constituye para Jung lo que mejor, esperen que contesto acá un mensajito. No, no lo voy a contestar porque les voy a decirles que no puedo en este momento, mejor. Entonces, este inconsciente colectivo es así como a Adler se lo conoce más por el sentimiento de inferioridad y la compensación del sentimiento de superioridad, ¿ah? A Jung se lo conoce más por esto del inconsciente colectivo. Y dice él que es el sedimento de los modos habituales de reaccionar que ha tenido la humanidad. Es como que la humanidad, frente a determinadas experiencias de vida, ha reaccionado de manera común, ¿no? De manera semejante, ¿no? Desde sus orígenes más remotos. Son las actitudes frente a los hechos y situaciones importantes, frente al nacimiento, la muerte, el niño, Dios, ¿no? Como, digamos, no depende de la cultura, pero digamos, el nacimiento es algo que casi todas las culturas, casi todos los seres humanos, digamos, ¿no? Eh, 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 se predisponen a actuar, ¿ah? De manera semejante frente al nacimiento, ¿ah? De manera semejante frente a la muerte, ¿ah? A través de los duelos que podamos vivir, a través de los rituales que tenemos para acompañar a los muertos, ¿ah? Todos tenemos rituales para acompañar a los muertos. El niño, también Dios y otros, que lo único que nos muestran entonces que son modos habituales en que la humanidad ha respondido a determinadas situaciones que ha tenido que vivir en la experiencia de vida, ¿eh? Y que son comunes a esos orígenes más remotos, ¿eh? Son las formas en que actitudinalmente hemos respondido a esas cosas. Es el componente más profundo para Jung, ¿eh? Y poderoso de la personalidad, ya que refleja esas experiencias acumuladas de los seres humanos a lo largo de toda la vida evolutiva que han tenido. ¿Eh? Experiencias comunes acumuladas de los humanos, experiencias comunes, sedimentos hasta en el propio, la propia estructura cerebral, están como sedimento en la propia estructura cerebral de cada cual, ¿ah? Y los recibimos desde el punto de vista hereditario a estas experiencias comunes. Estas experiencias se registran y se heredan de forma de predisposiciones para responder emocional a determinadas categorías de la experiencia. Para responder emocionalmente, él lo dice, ¿ah? Porque son las emociones las que, cuando decimos predisposiciones para actuar, ¿no? Estamos actuando, pero estamos actuando porque nos mueven también las emociones. ¿Mm? Jung denominó arquetipo o imágenes primordiales a cada predisposición heredada contenida en el inconsciente colectivo. Imágenes primordiales, fíjate cómo lo llama él, ¿no? Imágenes primordiales, porque no son las imágenes que tenemos habitualmente en la vida diaria, ¿no? La computadora que tengo enfrente, no es la imagen de algo concreto, no. Son imágenes que al ser primordiales hay que ver el ajuste que se establece, ¿no? Entre ese contenido de la imagen y lo que vivimos actualmente. De tal manera que alguna relación se establece porque nos predisponen a actuar y a sentir estas imágenes primordiales. Jung define los arquetipos como esa imagen primordial, generalmente extendida, que pertenece al orden de los arcanos de la historia general, dice él, humana del espíritu, y no al campo de los reminiscencias personales. No, el inconsciente personal no actúa en el inconsciente colectivo. El arquetipo, no, como les decía antes, no es una imagen concreta, sino una tendencia a experimentar a nivel de sentimientos y de pensamientos, para responder al mundo de un modo análogo como lo hizo siempre la humanidad. Son, dice esto lo dice él, ¿eh? Son el antiquísimo patrimonio de la humanidad. Contiene no solo, esto también lo dice él en un texto que se llama Lo inconsciente,
No solo lo más bello y grande que la humanidad ha pensado y sentido, sino también las peores vergüenzas y diabluras de que los hombres han sido capaces. Son huellas muchas veces repetidas de reacciones subjetivas. ¿Mm? Y acá les pongo algunos ejemplos de arquetipos. ¿Ah? Por ejemplo, la persona, que se trata de una máscara, permite que los individuos presenten al público solo una parte de su personalidad. El ánima y el animus, que es un componente muy interesante porque tiene que ver con cómo nos predisponemos a actuar y a sentir frente a las interacciones que tenemos con otros. ¿Eh? El ánima comporta el componente femenino de la personalidad masculina y el animus el componente masculino de la personalidad femenina. ¿Mm? Es decir, que hay un componente que está en todas las personas, todos estos componentes están en todas las personas. Todas las personas tenemos una predisposición a actuar vinculado con lo masculino, las mujeres, y los varones tienen una predisposición a actuar vinculado con lo femenino. ¿Mm? Otro arquetipo es el de la sombra, que aporta las tendencias a ser agresivos e inmorales. La sombra es uno, de los, uno de los arquetipos con los que Jung muestra esos aspectos más agresivos, más avergonzantes de lo que es el patrimonio de la humanidad. Y entiende también como arquetipos a las actitudes de introversión y de extroversión. Fíjense cómo lo dice él. Hace la introversión. Dice, cuando un ser normal de carácter irresoluto, reflexivo, retraído, que no se entrega fácilmente, siente desvío ante los objetos, adopta siempre la defensiva y tiende a ocultarse detrás de una observación desconfiada. Ese es el introvertido. ¿Ah? Y el extrovertido tiene lugar cuando un ser normal, de carácter comunicativo, aparentemente abierto y benévolo, aparentemente dice él, abierto y benévolo, que fácilmente se hace cargo de cualquier situación, traba rápidamente relaciones y se lanza despreocupado y confiado en situaciones desconocidas, desatendiéndose de posibles reparos. O sea, ven que hay estas predisposiciones actitudinales, ¿no? A ser extravertidos o introvertidos. Entonces, nosotros, respecto a esos estilos de vida que decía Adler que había, la personalidad que cada uno tiene puede empezar a verse reflejado en estas explicaciones que Jung da respecto a estas actitudes introvertidas y extrovertidas. Y él dice también ahí, ¿no? Que en el primero, o sea, en las personas introvertidas, predomina el sujeto. En cambio, en el segundo predomina el objeto. ¿Mm? Y las diferencias con Freud están planteadas en relación con que Freud entendía las experiencias reprimidas y traumáticas, ¿no? Para Jung son modos de actuar y dar expresión, digamos, a esos aspectos infradesarrollados de la psique. O, o sea que hay un infradesarrollo en la psique, ¿no? Es como que estos contenidos del inconsciente colectivo no están suficientemente desarrollados. Y los sueños muchas veces expresan esos contenidos, esas imágenes primordiales las muestran los sueños, de tal manera de poder desarrollar esos contenidos, ¿no? De tal manera que se presenten dentro del aparato psíquico esos contenidos. Ambos, Freud y Jung, eran deterministas, ¿no? Consideraban que las causas importantes de la personalidad se encontraban en experiencias pasadas, los dos son deterministas, porque esas experiencias del inconsciente colectivo son experiencias heredadas de toda la humanidad, así que también son pasadas. ¿Mm? Para individualizar las profundidades del inconsciente colectivo, siéntenme a mí, no, Jung acude fundamentalmente a los sueños. ¿Mm? En ellos se manifiestan los arquetipos mediante símbolos. Esas imágenes primordiales aparecen como símbolos. Los sueños a veces tienen un papel compensador, intentando restablecer el equilibrio psicológico, otras veces anuncian acontecimientos futuros. Todas cosas con las que Freud no estuvo de acuerdo respecto a los sueños. Todo sueño tiene un sentido aclaratorio, dice él. El análisis de los sueños es el método más adecuado para penetrar en el inconsciente colectivo. O sea que él, fíjense cómo
pone énfasis en el equilibrio psicológico, pone énfasis en aspectos infradesarrollados dentro del aparato, pone énfasis en el conocimiento de estos aspectos infradesarrollados mediante la terapia, ¿no? La terapia de Jung se apoya entonces sobre la individualización, proceso que conlleva la idea de síntesis de los contrarios. Él habla de esta síntesis de los contrarios porque él dice que hay aspectos desarrollados y aspectos infradesarrollados, ánima y ánimus. Entonces, si hay ánima y ánimus, quizás esté más desarrollada el ánima que el ánimus, o al revés, ¿no? Hay arquetipos que están más desarrollados que otros, hay aspectos de la psique que están más desarrollados que otros, aspectos del inconsciente personal y menos desarrollados del inconsciente colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de trabajar es con la síntesis de los contrarios para él. Esa individuación es un proceso de diferenciación, ¿ah? Que no nos conduce al hombre al aislamiento, sino a la interacción plena con la sociedad para él. La síntesis de los contrarios se logra en la individualización. El camino hacia esa individualización y el logro de síntesis de los contrarios es largo y a veces penoso, dice él. Se tiende a consolidar primero aquella función y actitud que posee el individuo, que el individuo rápidamente puede describirse encontrándose bajo esa descripción, ¿no? Y luego las otras, logrando así una síntesis con la más dominante. ¿Mm? Los complejos del inconsciente personal se disuelven mediante la toma de conciencia de los mismos. Para ello, Jung utilizó el método de la asociación de palabras. Consistía este método en presentar 100 palabras a los sujetos, ¿no? Y palabras que él elegía, no eran elegidas por la persona que estaba en análisis, sino por él, ¿ah? Y a cada una debía responder lo más rápidamente posible con otra palabra o comentario, la persona. ¿Mm? Las palabras estímulos representan una amplia variedad de situaciones en las que se mezclan palabras críticas que pueden afectar al individuo, ¿ah? O porque tienen relación con lo que se trata de olvidar. Su misión es detectar complejos o grupos de ideas en torno a un tema que tiene para el individuo un valor emocional. Esa es la misión de todo abordaje terapéutico. Para Jung, la finalidad de la vida es alcanzar la actualización propia, que es el proceso de individualización, como decíamos antes, ¿no? Que implica la mezcla armoniosa de todos los aspectos de la personalidad, que lleva al proceso de individuación. La meta de vida es buscar un estado completo de desarrollo de todas las partes o componentes. Para eso tiene que te ayudar la experiencia del abordaje terapéutico, ¿eh? Sean psíquicas u orgánicas, conscientes y inconscientes. Es decir, que él cree que puede haber un equilibrio dentro del aparato, ¿eh? Habiendo conocido todos esos aspectos infraconocidos, infradesarrollados dentro de la psique, ¿eh? Y trabajando a través de la síntesis de los contrarios, de los sueños, de este método de las 100 palabras, él puede hacernos, él puede lograr que se encuentre un equilibrio dentro de las distintas partes que componen la psique. ¿Mm? Y el psicoanálisis inglés es el psicoanálisis de una autora que se llama Melanie Klein, que había nacido en Viena también, pero que desde joven se trasladó a vivir a Londres y desarrolló toda su carrera en Londres. Y muere ahí en Londres en el año 60. Ella, sobre todo, produce conocimiento a partir de su experiencia clínica, igual que Freud, a partir de su experiencia clínica. Y la experiencia clínica de ella está dada en un área de trabajo que Freud no se había desarrollado mucho, que es el área del psicoanálisis infantil, del análisis de niños, y el estudio de la psicosis también. En sus diversos estudios dirigió su atención al periodo de la vida psíquica de la primerísima infancia, marcada por la relación madre e hijo. Y elaboró la técnica de juego para psicoanalizar a los niños. Y también influyó mucho sobre la teoría y la técnica aplicada para adultos también, esto, porque también el psicoanálisis kleiniano se aplica sobre adultos. Reformuló el complejo de Edipo y destacó la importancia de la agresividad y la destructividad. Para ella ella veía en su experiencia clínica con los juegos, ¿no? Que los niños eran capaces de morder, de romper, de desarmar, ¿no?
algo vinculado con la agresividad y la destructividad, ¿ah? Que era una experiencia común que tenían los niños, entonces ella cree que eso está presente en los primeros momentos de la vida. Menciona que los niños del nacimiento van a tener un yo débil y precario y poco organizado con ciertos mecanismos de defensa, que son principalmente la introyección y la proyección, que les van a permitir su desarrollo psíquico en cuanto a estas formas de aparato psíquico y de la relación con los objetos. O sea, ella se la considera una autora vinculada con las relaciones de objeto. ¿Ah? Este niño, este yo, por ser débil y estar poco organizado, ¿ah? Se puede desarrollar por las relaciones de objeto que establezca. ¿Mm? Además, el niño debe enfrentar las experiencias del nacimiento también para ella, ¿no? Y en poco tiempo, esas experiencias de gratificación y de frustración que hay desde el primer momento de la vida, ¿ah? A lo largo de todo su desarrollo. Así como mismo menciona que las primeras experiencias, como por ejemplo la alimentación, van a servir para organizar esas operaciones psíquicas, ¿no? Esas operaciones psíquicas que son cómo enfrentarse, cómo maximizar, ¿ah? Las experiencias de satisfacción, cómo operar con las experiencias de frustración. Entonces, las buenas experiencias, satisfacción, gratificación, se relacionan con la pulsión de vida y las malas experiencias de frustración y de displacer con la pulsión de muerte. Y ofrece este concepto de fantasía inconsciente que lo entiende como la expresión mental de los impulsos instintivos. Ella también cree que hay impulsos instintivos, le llama a ella, porque habla en inglés, escribe en inglés, así que para ella son los impulsos instintivos que existen desde el nacimiento y que son una función del yo. Y el yo va a entablar entonces estas relaciones de objeto, como les decía yo recién, ¿no? Y tanto en la fantasía como en la realidad. No hay que pensar que porque son relaciones de objeto, esas relaciones de objetos se establecen solamente en la realidad, ¿ah? Sino también que se relacionan a nivel de la fantasía. Para Klein, la fantasía y la realidad se encuentran inevitablemente unidas, a las experiencias reales y en continua interacción con ellas. Es decir, que siempre hay un mundo de fantasías que están presentes a nivel del aparato psíquico. Si bien la fantasía inconsciente influye y altera constantemente en la percepción y la interpretación de la realidad, lo inverso también es cierto. La realidad ejerce su impacto sobre la fantasía inconsciente. Es decir, que hay relaciones que se establecen donde hay determinaciones mutuas respecto a la fantasía y respecto a la realidad. Las posiciones, que es como llama ella a estas formas de organización de la experiencia vivida, constituyen los polos sobre los cuales oscila la vida psíquica. ¿Mm? Y se definen a través de la posición del niño con relación al objeto. Va a tener, en las posiciones lo que se va a presentar son unas características del objeto, ¿no? Hay que poder caracterizar el objeto con el cual se relaciona en cada una de las posiciones, las características de la ansiedad, qué tipo de ansiedad está presente en cada una de estas posiciones, y los métodos defensivos en relación con dicha ansiedad. Existen dos posiciones para ella, que son la esquizoparanoide y la depresiva. La primera va desde el nacimiento hasta los 3 o 4 meses de vida, y el yo, como lo entendía ella, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Es débil y rudimentario. Y tiene una característica muy, muy importante, porque por eso se llama esquizoparanoide, es porque existe la escisión. Escisión en el yo, ¿no? El yo está escindido, dividido, fragmentado, y la relación que el niño establece será con objetos también escindidos porque son parciales, ¿no? No son objetos totales, son una parte del todo, ajá, que se lo considera como bueno o como malo. Un pecho bueno y gratificante y un pecho malo que amenaza y es odiado. Porque las fantasías de este periodo oscilan desde la persecución a la gratificación ilimitada. Son son tan primeras estas experiencias, ¿no? Que entonces los mecanismos que se establecen, las ansiedades que se establecen, ¿no?
son muy importantes, y pueden determinar como núcleo las experiencias futuras. Así que la ansiedad de esta posición es intensa y de tipo persecutoria. Y los mecanismos defensivos predominantes son la introyección, la proyección, la idealización, la negación, la identificación proyectiva, en donde predomina la pulsión de muerte. Por eso la agresividad, ¿no? Y la destrucción del objeto también está presente acá. La posición depresiva es una posición que va de los 4 meses hasta los 12 o 18 meses de vida. La madre ya es percibida como un objeto total. Ya no es solamente la parte del todo, sino que es el todo de la madre, que da comienzo al complejo de Edipo para Melanie Klein. El yo está más integrado y sus relaciones se dan con objetos totales. Pero el yo también está más integrado, no está tan escindido como en las primeras experiencias. La angustia es menos intensa, por lo tanto, y los mecanismos son los mismos que en el periodo anterior, que en el polo anterior, pero más atenuados y organizados. O sea, ahora el yo está más organizado, las partes están más integradas, no hay solamente, no está la escisión comandando únicamente sin conocimiento de la otra parte. La escisión implica frustración, implica no conocimiento de la frustración, implica como si la frustración fuera de otra persona, otro yo. ¿ah? En esta posición, Klein introduce la ambivalencia, en donde se conjuga que la madre puede ser buena y puede ser mala, y que puede estar presente y ausentarse, que la puede amar y odiar al mismo tiempo. Es decir, al ser una relación con un objeto total, está la ambivalencia sobre todo ahí en juego. Y se presentan las defensas maníacas acá, que son mecanismos específicos destinados a impedir las ansiedades depresivas, como el miedo a la pérdida, el duelo, la nostalgia y la culpa. Esos son los sentimientos y las emociones que aparecen, las ansiedades que aparecen, las referidas a la pérdida, si mi mamá no está conmigo, ¿con quién está? La nostalgia del momento en que mi madre me satisfizo, ¿ah? Y la culpa en el sentido de que hay más, al estar más integrado, hay conocimiento del daño que se le pudo haber producido al objeto. Por eso hay culpa. La función de estas defensas es ir contra todo sentimiento de dependencia, evitándolos, negándolos o invirtiéndolos. El niño se defenderá de la ambivalencia y de las sensaciones que estas ansiedades le provocan, reviviendo las decisiones, ¿no? Del periodo anterior, tanto en el yo como en el objeto, como instrumentos en la posición esquizoparanoide. El fin que persiguen es una tríada: sentimientos en una relación maníaca con los objetos, control, triunfo y desprecio, ¿no? Eso es lo que se persigue acá. Control del objeto, triunfo sobre el objeto y desprecio del objeto. Las defensas propias de la posición depresiva son la defensa maníaca y el control omnipotente. La defensa maníaca es la negación omnipotente que se desarrolla como defensa contra la experiencia de ansiedad depresiva, culpa y pérdida. Se trata de esto no me sucederá a mí. Eso es la defensa maníaca, una negación omnipotente. El control omnipotente, al estar aplicado ahora a la ansiedad depresiva, es utilizado para evitar la frustración y la consiguiente agresión que constituiría un peligro para el objeto. O sea, se trata de controlar esas acciones que que dependerían de esas ansiedades que están en juego. Y aparece esta defensa maníaca que es la reparación, que es una defensa muy mejor estructurada, que este mecanismo va ligado a la angustia y a la culpabilidad excesivas y permitirá superar la posición depresiva, asegurándole al yo una identificación estable con el objeto benéfico. Entonces la reparación está mejor permite un mejor ordenamiento del aparato psíquico.
Y Melanie Klein incluyó a los niños dentro del dispositivo, dando la oportunidad al análisis infantil. Sus teorizaciones más importantes, al igual que Freud, nacieron de la integración práctica, ¿no? Como lo decíamos antes. Observó que los niños sufrían ansiedades persecutorias intensas y que las defensas que se establecían contra ellas se manifestaban con impulsos agresivos, vinculados a agresivos y una ansiedad vinculados a la pulsión de muerte. Sí, en eso que, ¿cómo se puede ver esto en la práctica, digamos, ¿no? Niños que pegan, niños que rompen, niños que muerden, niños que no se, que desordenan y no vuelven a ordenar. ¿Ah? Agresividad. El tratamiento analítico busca ayudar al paciente o al niño o al adulto para que vaya sucesivamente elaborando y reelaborando estas ansiedades, estas posiciones psicóticas primitivas, hasta niveles cada vez mayores de integración de estas posiciones, ¿ah? Pasando por ansiedades neuróticas que ya atenuadas implican logros, madurez y una estabilidad mental adecuada para cada momento de la vida. Deja a la persona analizada en condiciones de reelaborar, a su vez, por su propia cuenta, las nuevas situaciones de ansiedad que se presentan a lo largo de toda la vida. En el marco del análisis infantil, el desarrollo de la hora de juego requirió ciertos objetos que permitían la interpretación de la actividad a partir de las teorizaciones sobre las relaciones objetales y de cómo atravesaban estos niños a las dos posiciones. La palabra del niño y sus dibujos fueron especialmente tenidos en cuenta para facilitar la trayectoria de la posición esquizoparanoide y la depresiva. La superación de las posiciones, la integración de las partes escindidas de los objetos con el yo, la superación de la angustia paranoide y de la culpa depresiva son los objetivos de la terapia. La base de la salud mental es una personalidad bien integrada para ella, ¿no? Esto significa madurez emocional, fuerza de carácter, capacidad para manejar emociones conflictivas, equilibrio entre la vida interior y la adaptación a la realidad y una fusión exitosa entre las distintas partes de la personalidad. Esto es parecido a lo que Jung establecía también, ¿eh? Oh, oh, Lacan, el miedo de todos los estudiantes de psicología, debe. Bueno, no sé por qué le tenía tanto miedo. ¿Vieron los videos que pusieron ahí en el Facebook? Hoy yo, ya con unos años de experiencia y todo, es una lectura compleja. Sí, 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 pero tampoco imposible. No, no, por supuesto. Bueno, Jacques Lacan nació en París, ¿no? Y se formó con los jesuitas. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Inició sus estudios en medicina en el año 20 y se especializó en psiquiatría en el 27, entre el 27 y el 31. De esa época se realizan sus contactos con unos personajes muy interesantes de la sociedad francesa, ¿ah? Como son, y de la psiquiatría francesa, Henri Ey, que es un psiquiatra francés, Pierre Mel y otras figuras. Sin embargo, hubo tres maestros que dejaron su impronta en él, ¿ah? Que son Georges Dumont, Henri Claude y Clérambault, unos psiquiatras y unos literatos, ¿ah? Y filósofos muy interesantes que imprimieron en él una forma de mirar la clínica. ¿Mm? Él se especializa como doctor a partir de este texto que es de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, ¿no? Y a partir de este momento, que es el año 32, él se vuelca decididamente a favor del psicoanálisis. Hay un discurrir vital en Lacan, ¿no? Que le hace tener un tránsito por las instituciones muy particular, ¿no? Por eso quería poner unas bifilminas ahora vinculadas con esto. La Sociedad Psicoanalítica de París fue fundada en el año 1926 con aprobación de Freud. Freud todavía estaba vivo. Es la más antigua de la Asociación Psicoanalítica Francesa, ¿no? Esta Sociedad Psicoanalítica de París es un miembro activo de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, así como de la Federación Europea de Psicoanálisis. Y en el 34, Lacan
pasa a ser miembro adherente de esta sociedad. En el 36 presentó su informe sobre el estallido del espejo, que nosotros vamos a ver también a continuación. Su exposición fue interrumpida a los pocos minutos por Ernst Jones y marca su primer hito de historia de desacuerdos y desencuentros en esta orientación. Sus pasos por las distintas instituciones es por las desorientaciones y por sus desencuentros y malestares provocados por estos desencuentros, por sus tránsitos institucionales. En el 38 ya fue nombrado miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París. No solo es miembro adherente, sino miembro titular ahora. Y empieza lo que podemos decir de él es que él empieza también tempranamente a tener una participación en el mundo del psicoanálisis a través de ciertos seminarios que él dictaba y el establecimiento de algunos textos, pero son más los seminarios que los textos. Y lo que dice él es que lo que pasó con él es que en el año 53 él presenta su dimisión a la Sociedad Psicoanalítica de París, y las nuevas formulaciones que había introducido, en particular las referidas a la clínica, él no estaba de acuerdo con algunas formas de establecimiento de estándares en la clínica, ¿no? De establecimientos de cosas que debían respetarse sí o sí en la clínica, ¿no? Y eso trajo mucho malestar en los sectores ortodoxos, ¿no? Lo que usaban a él de sembrar discordia, ese tipo de cosas, ¿no? De generar rebelión en los estudiantes, bueno. Lacan entonces fundó la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, junto a Daniel Lagache, ¿no? Que es otro psicoanalista. Durante los 10 años que ella duró, encontraría algunas personas, por ejemplo, François Dolto, que también se incorpora a la nueva institución como una interlocutora siempre valorada por él. También en ese otoño del 53 inició el dictado de su seminario, el que hablaba recién, ¿no? Era un seminario semanal en el Hospital Saint-Anne de París, llevando a cabo lo que él describiría como su retorno a Freud. Él lo dice explícitamente a esto. Ustedes si quieren ser lacanianos, sean lacanianos. Yo, lo único que quiero es retornar a Freud. Por esa razón, en el año 63, cuando se disponía a dictar ahí, en el Hospital de Saint-Anne, ¿no? El seminario número 11, él, que se llamaba Los nombres del padre, fue expulsado de la IPA en ese momento. Entonces no dicta ese seminario de los nombres del padre, sino que dicta el seminario número 11 de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y en ese seminario tiene un primer capítulo donde él habla le pone como título ese primer capítulo, la excomunión. O sea, el hecho de haber sido expulsado de la IPA, y lo pone como excomunión, un término muy asociado con el mundo de la iglesia, como si los conceptos de Freud en la Sociedad Psicoanalítica Internacional se hayan formado como un dogma que no se puede discutir, un dogma que no puede cambiarse, un dogma que hay que respetar a través del tiempo. Entonces, muy interesante ese capítulo, cuando puedan lo pueden leer. Iniciaría esta nueva etapa dictando un 10º seminario llamado Los 4 conceptos, como les digo. Como consecuencia, en estos acontecimientos, funda en el 64 su propia escuela, freudiana de París, junto a François Dolto, Serge Leclerc, Octavio Maud-Manoni, abriéndola a los no analistas. Todas cosas que en la IPA no podían ser posibles, ¿no? Eso le dieron como la gente de la IPA estuvo muy contenta de haberlo echado, porque digamos, evidentemente este hace cosas que no corresponden a esa institución. Su objetivo, según sus propias palabras, era la restauración de la verdad en el campo abierto por Freud, denunciando las desviaciones que obstaculizaban su progreso, ¿no? Había desviaciones. Ya vimos con
con los puntos de vista particulares de Adler, de Jung, de Melanie Klein, que hay desviaciones respecto a lo que formuló Freud. Entonces, y con los psicoanalistas del yo, de Estados Unidos, también, hay desviaciones. Entonces, frente a todas estas desviaciones, lo que se propone es recuperar la palabra de Freud. El psicoanálisis solo es posible si el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El propio psicoanálisis, lo propio del psicoanálisis es operar sobre el síntoma mediante la palabra, ¿no? Ya sea la palabra en análisis, de la persona que está en análisis, ya sea la palabra de la interpretación del analista. La palabra comanda, la palabra ordena, la palabra pone el énfasis, solo que se pone el énfasis en el análisis. El discurso de Lacan es una argumentación que penetra en el detalle de los fenómenos de la experiencia analítica. De eso se trata, ¿no? Todo lo que él habla, todo lo que es difícil entender en él, todo lo que es difícil leer en él está hablando de la experiencia analítica. Una argumentación que pretende ser demostrativa en un campo donde el oscurantismo y el recurso al pensamiento mágico son la regla, ¿no? La experiencia analítica, porque como es una experiencia que solamente ocurre en cada persona en particular y con la presencia del analista nada más en un sector donde nadie más interviene, ¿eh? Ay, espere que me llama mi marido. A ver qué quiere. ¿Hola? Sí, hola. ¿Estás volviendo? Ah, bueno. Yo estoy dando clase, así que estoy acá en casa. A ver, espérate. Ya continuamos con el Estadio del Espejo, nos queda poco, estamos transitando. Les digo que es muy interesante la lectura de Lacan, si bien es algo bastante complejo, es algo que pueden ir viendo de a poco e ir tratando de entender estas cuestiones que está contando Eve del psicoanálisis Sí, sobre inglés. todo eso, ¿no? Como él, todo lo que escribe, ¿no? Tengo ahí enfrente todos sus seminarios, ¿no? De un otro al otro, la angustia, el síntoma, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, todo es para hablar de la experiencia del análisis. A mí, si bien me resulta difícil, me gusta mucho esta cuestión de la lingüística que utiliza él. Ajá, ajá, Es ajá. lo que más a mí me resulta como atractivo, intentar entender como el aparato psíquico hablando de estas cuestiones lingüísticas. Y es lo complejo, Es desde mi punto de complejo. vista, ¿no? Sí, 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 sí. Pero él no empieza por darle un énfasis a lo simbólico, sino que empieza al campo, se ingresa al campo del psicoanálisis por medio del estadio del espejo, Bien. ¿no? Que fue el objeto de su primera intervención de psicoanálisis en el Congreso Internacional de Maryland en 1936. Y él lo que está hablando acá, como estadio del espejo, es el interés lúdico que el niño muestra, ¿no? Entre los 6 y los 18 meses de vida, cuando tiene testimonio de su imagen especular, cuando está teniendo la experiencia de su imagen especular. Reconoce su imagen el niño, ¿no? Se interesa en ella, no es igual que las otras cosas que tiene a su alrededor. Es alguien, le llama la atención su imagen, ¿no? Y siente un interés lúdico, según dice Lacan. Quiso explicar este interés y por eso recurrió a la teoría de Volk, según la cual el lactante humano es de hecho, desde su origen, desde su nacimiento prematuro, fisiológicamente inacabado. Fisiológicamente inacabado los seres humanos porque no podemos mantenernos de pie, por ejemplo, cuando recién nacemos. No podemos ir a buscar alimento, tenemos que recibirlo de parte del otro. Somos fisiológicamente inacabados. Según Lacan, si el niño goza cuando se reconoce en su forma especular, es porque la completud de la forma, de esa forma que encuentra en el espejo, ¿no? Se anticipa respecto a su propio logro. ¿Mm? La imagen es indudablemente la suya, pero al mismo tiempo es la de otro, puesto que está en déficit respecto de ella. Es la de otro porque esa imagen es una imagen de un otro, porque yo no siento esa completud que sí veo en la imagen.
¿Ah? Todavía no tengo dominio de mí. ¿Ah? No, todavía hay algo de la fragmentación corporal que está todavía comandando la experiencia subjetiva, ¿ah? Y que se pone en tensión con esa gestalt cerrada que ofrece el espejo. ¿Mm? Esto lleva a Lacan la idea de la identificación imaginaria, es decir, el hecho de identificarse esa imagen de otro, que es constitutiva del yo, esa imagen del otro. ¿Ah? Esa imagen, esa primera identificación ante el espejo, la imagen del espejo, es clave para la formación del yo. Y es literalmente originaria del yo. Y fundadora de una serie de identificaciones imaginarias que habrán más tarde, ¿ah? Que le seguirán luego e irán constituyendo el yo del ser humano. O sea que el yo está compuesto de identificaciones imaginarias, establecidas sobre esa relación que se establece entre el yo y el otro pequeño, ¿ah? Que el otro pequeño es el semejante. Esto nos muestra también la agresividad ambivalente del hombre respecto a su semejante, ¿ah? Que es siempre aquel que puede suplantarte. ¿Mm? Es aquel que justamente, porque es tu semejante, ¿ah? Puede estar en tu lugar. ¿Mm? Porque es otro siendo a la vez él mismo, como un modelo de esa imagen primitiva, ¿no? Es el otro que te puede suplantar, el otro con el cual te podés confundir, el otro que te vas a desaparecer, y siempre tenés un otro, siempre esa relación de otro como semejante. ¿Mm? El yo no es unificador, no podemos encontrar la integración, la elaboración, la... no, no es unificador, como tampoco está unificado. Es un desorden de identificaciones imaginarias el yo. El yo está compuesto desordenadamente de estas identificaciones imaginarias. Y lo simbólico, a ver, hola Alicia, si podés entrar a la VP en el apunte luego del programa, si no más tarde. Ajá. Bueno, muy bien. Mensajes que entran, ¿no? Lo simbólico lo vamos a ver a través de dos vertientes. ¿Ah? Junto con Miller estoy hablando de esto. En la vertiente de la palabra y la vertiente del lenguaje. ¿Ah? La función de la palabra tiene una función pacificadora. Las identificaciones que sostienen las palabras son identificaciones salvadoras que permiten superar la rivalidad imaginaria. ¿Ah? Son unas identificaciones, estas simbólicas, que no son las identificaciones imaginarias, ¿ah? Y son identificaciones que son salvadoras de esa relación agresiva que hay entre el yo y el otro. ¿Mm? La cura, no, el síntoma se debe a un defecto de simbolización. Eso es Freud, ¿eh? Que constituye el centro de la opacidad en el sujeto. El sujeto no sabe esto, ¿eh? Porque no fue verbalizado, porque no pasó a la palabra, ¿m? Y que se deshace cuando pasa la palabra. Esto es Freud. ¿Eh? La cura es un capítulo censurado de la historia del sujeto. La cura opera porque permite dar significación retroactiva a lo que permaneció opaco para el sujeto en su experiencia, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Ah? Esto es Freud. La vertiente del lenguaje, en cambio, ¿ah? Es la vertiente que nos acerca a un conjunto diacrónico de elementos, discretos, separados entre sí, que no se confunde uno con otro. ¿Ah? Diacrónico es un concepto que viene de Saussure y de la lingüística estructural, ¿ah? Que quiere decir que los elementos toman su valor unos respecto a los otros. Nosotros ahora, para estar hablando, estamos hablando con un montón de signos lingüísticos que estamos utilizando, pero necesitamos utilizar distintos signos lingüísticos, porque tienen distinto valor.
El sentido se consigue utilizando distintos signos lingüísticos que tienen un valor diferencial, ¿no? Son elementos discretos diferenciados en su valor simbólico. El lenguaje, la estructura del lenguaje, preexiste a la entrada del sujeto en esta estructura. Sea cual sea el aprendizaje, sea cual sea, ¿no? En esta estructura, sea cual sea el aprendizaje, él no modifica esta estructura. Él se debe someter a ella. Sea cual sea la lengua que conozcamos, sea cual sea el momento en que la aprendemos, sea cual sea el dominio de la lengua que establecemos, la cantidad de vocabulario que desarrollamos, etcétera, etcétera, ¿eh? Nosotros no podemos, siempre es un aprendizaje, siempre es algo que nos viene del campo del otro, siempre es algo que no podemos cambiar, siempre es algo que se nos impone desde el campo del otro. ¿Eh? Del otro mayúscula, con mayúscula. En esta vertiente, ven ustedes que se trata de una estructura hecha de sinsentidos. Y que estas dos vertientes de lo simbólico plantean un problema particular, ya que la primera vertiente es ante todo significación, ¿eh? Porque es tratamiento por medio de la palabra, eso que veíamos, ¿no? Y la segunda es ante todo del lado del sinsentido, del déficit de sentido, de cuando pasamos de un significante a otro, es verdad que vamos construyendo significación, pero siempre en pérdida, siempre un significante solo no significa nada. ¿Eh? Por eso está el sinsentido ahí. En primer lugar, rectifico el paralelismo que Saussure rectificó, Lacan, ¿no? El paralelismo que Saussure postulaba entre el significante y el significado. Insistió sobre el hecho de que el primero, el significante, actúa sobre el segundo, el significado. Contrariamente a la posición que sostiene que el significante sirve solo para expresar el significado, la tesis de Lacan es que el significante actúa sobre el significado, ¿eh? Incluso en su sentido radical, que el significante crea el significado. Respecto a este punto, es a partir del sinsentido del significante como se engendra el significado. O sea que hay la significación y hay el significado que siempre, que nunca podrá abordar la totalidad de la significación, ¿eh? Porque está el sinsentido ahí metido adentro. Y cuando habla de lo simbólico, Lacan muestra cómo la relación entre la estructura simbólica y el sujeto se distingue en la relación imaginaria del yo y del otro, ¿eh? Como hablábamos recién. Introduce la escritura del otro con mayúsculas, acá entonces, ¿no? Que se distingue la relación imaginaria del otro con minúsculas. El otro es el gran otro del lenguaje, ese que está siempre allí, ese que no podemos inventar, ese que se nos impone, ¿no? Ese es el otro, con mayúsculas. El otro es el del discurso universal, de todo lo que ha sido dicho en la medida de lo que es pensable. Ese es el otro. ¿Eh? Es también el otro de la verdad, que es un tercero respecto a todo diálogo, ese otro de la verdad. Porque en el diálogo entre uno y otro, ¿eh? Siempre está lo que funciona como referencia, tanto para el acuerdo como para el desacuerdo. Ese uso como de referencia está relacionado con el otro de la verdad y el otro con mayúsculas, por lo tanto. El otro de Lacan es también el otro cuyo inconsciente es el discurso. ¿Mm? El otro que en el seno mismo me agita. ¿Mm? Es el otro del deseo también, el deseo como inconsciente. Ese deseo opaco para el sujeto y acerca del cual éste pide a veces tener un conocimiento de él en la cura analítica. ¿Eh? Lo que Lacan llama otro es una dimensión de exterioridad respecto al sujeto. No está en el interior del sujeto, es una relación de exterioridad respecto al sujeto, que tiene una función determinante para el sujeto. El inconsciente no resiste, como decía Freud, ¿no? Como se preguntaba Freud en las conferencias. Lacan cree que no resiste. El inconsciente repite.
El inconsciente gira como un mensaje en la cinta de una grabadora, no deja de girar y además siempre dice la misma cosa. Si hay resistencias, ellas estarán ubicadas al nivel de la relación imaginaria del yo y el otro. ¿Mm? Lo imaginario existe, hay formaciones imaginarias, y ellas incluso han fascinado a los psicoterapeutas también, ¿no? Pero lo que Lacan explica es que estas formaciones imaginarias se mantienen ante todo por su inercia, en la medida en que difuminan, que, esconden las relaciones que el sujeto tiene con el gran otro, que es el único fundamentalmente determinante para el sujeto. El otro pequeño no es determinante para el sujeto, el gran otro es el determinante para el sujeto. Y el tercer registro, que es lo último que vamos a hablar hoy respecto de Lacan, es este que Lacan pone el énfasis a partir de los años 70. ¿Ah? Incluso deja de hablar de ISR para hablar de RSI, o sea, primero lo real. ¿Ah? Va a ser definido como un resto acá lo real, como que lo que se sustrae a toda significación, por lo que no se puede matematizar. Se sustrae el sinsentido, se sustrae, hay algo ahí, ¿no? En que no, lo que no deja de presentarse en déficit respecto a la presencia de la palabra. ¿Eh? Lo real es un concepto críptico y difícil de definir en la teoría de Lacan, ya que para hacerlo se requiere de los otros dos registros, se requiere definirlo por lo que no es lo simbólico y se requiere definirlo como lo que no es lo imaginario, ¿no? Lo real es ante todo una presencia y una existencia propia que no es representable, no es matematizable, no es representable, resiste a la formalización. ¿Ah? Esta realidad incognoscible, en donde nada se ha perdido, aquello que no se puede simbolizar ni traducir en palabras, este es el registro de lo real. Lo real remite también a aquella que fue reprimido originalmente. Lo real es aquí el conjunto de representaciones que jamás podrán hacerse conscientes. En tanto reprimido, en tanto escena original, no hay formación del inconsciente en lo real. ¿Ah? Así que no podemos conocerlo. Lacan dice que lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar. Intenta aprenderlo mediante lo imposible como modalidad lógica. Apunta a consumar una verdadera repetición en la certeza de lo que repite, repetido, ¿ah? Difiere. La raíz del síntoma también es real. En todo síntoma hay una raíz que es real. ¿Ah? El síntoma se conoce por la emergencia de la palabra, pero también se conoce con una forma de tratar lo real, que ya lo van a ver más adelante en la carrera ustedes. ¿Ah? Suele despertar en el sujeto esta locución interjectiva, lo real, ¿no? Esto no es posible, efectivamente, no lo es, pero eso no le impide existir a lo real. El análisis no es un retorno a un estado anterior, ¿m? No es la restauración de algo perdido que sueñan los psicoterapias, no es la integración del aparato, no es el conocimiento para cerrar la división subjetiva, no, no es eso el análisis. ¿Ah? Es un cambio de posición subjetiva respecto de lo patológico. ¿Mm? Ahí estamos. Bueno, creo que tienen como para entretenerse. ¿Te parece que se entiende un poquito más así? Sí, a ver, hiciste un recorrido sumamente detallado tanto de los disidentes como del psicoanálisis de Klein y lo último de Lacan. Bueno, como te digo, a mí me sigue interesando y sigo encontrando cosas en la Sí. medida que sigo leyendo Lacan, porque es como, bueno, Sí, vamos a hablar de decir, pero es como una lectura inacabada, ¿no? no, y porque son cosas que explica, digamos. Las cosas, las interpretaciones y las cosas que Lacan expresa respecto a la experiencia analítica, explican Sí. la experiencia analítica. Cosas que Freud también explica la experiencia analítica. Y a mí me gusta eso de él, ¿no? Porque, digamos, mientras las teorías sean más explicativas, son más fuertes, ¿no? Para poder sostenerlas. Y creo que también fue muy claro lo de Melanie Klein, que muchas veces surge mucha confusión acerca de dónde surge su teoría, del tema de las posiciones, de lo que es la fantasía inconsciente según ella.
creo que fuiste como muy clara, sin lugar a duda. Y una cosa que para que ellos tengan en cuenta, que no entren en miedo ni nada, que esto es una cuestión de leer, de como dijimos el otro día, resumir, escribir al lado, son lecturas que requieren Sí. trabajo. Sí, sí, sí. Y Ceci, como iba leyendo yo las filminas, vi que había algunos errores, así que dame un tiempito, ahora me voy a hacer de comer, porque mi marido me Sí, llamaba para decirme que sí. llegaba para la comida. Yo también, no, no hay Entonces, problema. me voy a comer, pero después en un ratito lo cambio al PowerPoint y te lo envío de vuelta para que sea el definitivo, ¿eh? Sí, 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 no, no hay problema.